Hola, estudiantes de la Escuela de Música Experimental de primero medio. Soy Sergio Cuña, su profesor de matemáticas, y antes que todo saludarlos, esperando que se encuentren bien y su familia además, sus seres queridos, en esta situación que estamos viviendo. Yo me encuentro bien y bueno, después de este pequeño saludo vamos a hablar de lo que corresponde en este caso, la unidad 1, de números racionales, o el conjunto de los números Q, números racionales, que ustedes han trabajado, pero hoy día los vamos a identificar de mejor forma, los vamos a definir y los vamos a poder explicar. Primero debemos entender el objetivo de aprendizaje para la unidad y para, en este caso, nuestra presentación. El objetivo de aprendizaje es calcular operaciones con números racionales en forma simbólica. ¿Ok? Además, debemos identificar el tipo de número, puede ser racional, entero o natural, y poder resolver adiciones y sustracciones de números racionales de manera simbólica. Antes de todo, debemos explicar qué es un número racional para poder entender las operaciones matemáticas que están en todos los conjuntos que ustedes ya conocen. Pero vamos a hablar de lo que es un número racional. Un número racional es todo número que puede ser representado como cociente, como una división, como una fracción entre dos números enteros, con denominador distinto de cero, es decir, una fracción, ya lo habíamos dicho. Y se representa este conjunto de la siguiente manera. Los números Q, o el conjunto de los números racionales, consta de un cociente o una fracción, tal que esta fracción o este cociente, el numerador y el denominador, pertenezcan a los números enteros, pero el denominador, en este caso el b algebraicamente, debe ser distinto de cero. ¿Por qué tiene que ser distinto de cero? Porque ustedes saben que cualquier número dividido por cero se indetermina, no lo podemos determinar. Y este conjunto está compuesto por otros dos conjuntos que ustedes ya conocen. Vamos a ver este diagrama. En este diagrama observamos que el conjunto de los números racionales, el conjunto Q, contiene otros dos conjuntos. El primero, el de los números naturales, que ustedes conocen bien desde muy pequeño, que en este caso vamos a incluir el 0, pero está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Todos los números que ustedes pueden contar, cantidades que pueden contar. Además, está el conjunto de los números enteros, que contiene a los naturales, pero además incluye los números negativos, desde el 1 negativo hasta el infinito negativo. Todo esto, sumado a las fracciones, que pueden ser negativas o positivas, y números decimales, que ustedes ya conocen, como el 0,2, que es un número finito, el 0,516666 hasta el infinito, o el 0,5555 hasta el infinito, pueden formar el conjunto de los números racionales. Ejemplos de números racionales. En la vida cotidiana ustedes ven estos números constantemente, los ocupan, ni siquiera a veces les tomamos en cuenta, pero son muy importantes. O sea, de hecho, la estatura de cualquier persona, nosotros las medimos en metros y están como número decimal. Por ejemplo, uno mide 180 centímetros, generalmente uno dice mide 1,8 metros, 1,80, 1,70, etc. Veamos. Todo número natural o entero puede ser representado como un número racional. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo el menos 3, que lo puedo representar como una fracción, como menos 3 partido por 1. Pero además hay otra fracción, la menos 12 partido por 4, que también puede ser representada para el número 3, porque 12 partido por 4 me va a dar 3, en este caso negativo. El número 5, también sencillo, ¿podemos representarla como una fracción? Claro que sí, 5 partido por 1 me va a dar 5. Y además, 25 partido en 5 también me sigue dando 5, o sea, el número 5 lo puedo representar con dos fracciones distintas. Y otro ejemplo, el menos 7.
El menos 7 yo lo puedo representar como menos 14 partido por 2 o como menos 21 dividido en 3 partes. Y me sigue dando 7. Entonces un número entero yo lo puedo representar como una fracción. Además, los números decimales también pertenecen al conjunto Q, de lo que estamos hablando, el conjunto de los números racionales. Veamos, acá tengo 2. El 2,5, que puede venir de la fracción 5 partido por 2, y el menos 3,25. También son números decimales y se pueden escribir como una fracción. Pero además están los decimales infinitos. En este caso, tengo el 1,3333 hasta el infinito. Y acá tengo una representación de otro número decimal, que en este caso va a ser semiperiódico. De ahí lo vamos a explicar. En este caso es el menos 0,265 periódico. Significa que ese número 65, esa cifra se va a repetir infinitas veces. Pero más adelante la vamos a explicar. El conjunto de números racionales debe cumplir ciertas propiedades, como los otros conjuntos que ustedes ya conocen, en los naturales y los enteros. Ya. Una de las propiedades es un conjunto totalmente ordenado, como los naturales y como los enteros. Tienen un orden. Es un conjunto denso. Esto es muy importante. Entre dos números racionales cualesquiera, siempre hay otro número racional. El que se les ocurra, o sea, supongamos entre el 0 y el 1, que están en la recta numérica, yo puedo escribir infinitos números racionales de forma de fracción. Por ejemplo, el 0,2, el 0,5, el 0,9. O las fracciones un medio, un tercio o un quinto. Entre medio del 0 y el 1 puedo escribir infinitos números. Y en cualquier parte de números lo mismo. De ahí vamos a ver un ejemplo. También es un conjunto infinito, como recién repetí, o sea, no tiene inicio ni final. Acá hay una representación de la recta numérica. Y fíjense, entre el 1 y el 2 yo puedo escribir dos fracciones, el 5 cuartos y el 6 cuartos. Y puede aparecer otra fracción. Pero en la misma distancia, entre el 1 y el 2, yo también puedo escribir el 11 octavos, que además de estar entre el 1 y el 2, también está entre el 5 cuartos y el 6 cuartos. O sea, yo puedo escribir aquí infinitas divisiones de fracciones o poner números decimales que estén entre el 1 y el 2. Acá hay un ejemplo de una pulgada. O sea, esta imagen que está acá representa una pulgada, no necesariamente tiene que ser de este tamaño. Pero si encuentran unas reglas metálicas para dibujar, generalmente hay algunas que traen la simbología de las pulgadas, además de los centímetros. Una pulgada, se puede subdividir en otras fracciones dentro de la misma pulgada. Entonces así, por ejemplo, yo puedo decir, tengo una pulgada más la mitad de otra pulgada, o sea, una pulgada, un medio. Y dentro de esa pulgada puedo hacer infinitas divisiones. Entonces esto me da la representación de que es un conjunto denso que entre dos números, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, etc., puedo escribir infinitos números dentro. Y por eso se transforma también en un conjunto infinito de números. Ahí. Números racionales. Las fracciones equivalentes. Se considera que dos fracciones son equivalentes si al ampliar o reducir la misma se obtiene dos fracciones iguales. Esto tiene que ver con el ejemplo que vimos anteriormente, donde yo puedo escribir, por ejemplo, un medio, que equivale a tener a 0,5, pero hay otra fracción, que es el 2 cuartos, 2 dividido por 4, que también me da el número 0,5. Entonces son fracciones equivalentes. ¿Cómo sabemos cuando dos o más fracciones son equivalentes? Si dividimos los numeradores de cada uno de sus respectivos denominadores, todos dan el mismo resultado. El ejemplo de recién, que después viene gráficamente, o sea, una imagen. Yo tengo un medio, que equivale a tener 0,5, y puedo tener 2 cuartos, que también equivale a tener 0,5. Para ello también puedo usar la ley de los medios y los extremos, según la cual, si dos fracciones son equivalentes, el producto de los extremos será igual al producto de los medios de dicha fracción. O sea, en realidad se multiplica cruzado y me tiene que dar el mismo número. Veamos acá. Este ejemplo es muy gráfico.
Acá tengo unas cantidades divididas. Pueden imaginar que son pizzas, tortas, no sé. Ojalá no tengan hambre. Y acá tengo, por ejemplo, la mitad de un entero, un medio. 2 partes de 4, 3 partes de 6, 4 de 8, etc. Entonces, estas que están acá, si ustedes se fijan, son la misma fracción. Pero acá tengo representado un medio, 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, 5 décimos. Si yo esto hago una simplificación, que después voy a recordar, me va a dar un medio. Si yo divido 4 en 8, me va a dar 0,5, al igual que un medio. Y si vemos la ley de la equivalencia, mejor dicho, podemos ver que si yo multiplico, en este caso, vamos a usar 2 cuartos y 4 octavos, yo multiplico 2 por 8 me va a dar 16 y 4 por 4 me da 16, o sea, son fracciones equivalentes, no son tan complejas de verificar. Clasificación de las fracciones. Las fracciones tienen clasificaciones. En este caso, para recordarles, acá tengo un entero, tomo un pedacito de un entero que está dividido en 6 partes y recordemos, esto es el numerador y acá abajo el denominador, un sexto. El numerador es 1, el denominador es 6. La fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2 quintos. Fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 5 tercios. Y la fracción mixta. Tengo acá 2, 1 medio. Está compuesta por una parte entera y otra fraccionaria. Ahora, estas se pueden transformar en fracciones impropias. Acá tengo 2 ejemplos. El 2, 1 medio, para poder transformarla, yo creo que lo recuerdan, el denominador se mantiene y para la parte del numerador debemos multiplicar la parte entera por el denominador más la parte del numerador de la parte fraccionaria. Entonces esto me va a dar 2 por 2 es 4, más 1 me da 5 medios. O sea, 5 medios es equivalente a tener este número mixto. Y acá está el otro ejemplo, el 3 1 cuarto. El mismo procedimiento, se mantiene el denominador, se multiplica la parte entera por el denominador arriba y le debemos sumar la parte del numerador. Y nos da 13 partido por 4. Esas son las clasificaciones de las fracciones. Amplificar y simplificar fracciones. Es muy importante esto porque nos va a ahorrar mucho trabajo y a algunas personas se le hace muy sencillo y a otras personas no tanto, pero la gracia es poder practicarlo. Amplificar. ¿Qué significa amplificar? Una fracción se puede multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces ahí yo voy a amplificar esa fracción, va a crecer, pero va a representar el mismo número. Ejemplo, tengo 2 tercios y la voy a amplificar por 6. O sea, voy a amplificar arriba y abajo por el mismo número. 2 por 6 me da 12, 3 por 6 me da 18. Entonces, el 2 tercios y el 12 partido por 18 van a ser 2 fracciones que van a ser equivalentes. Ya van a representar el mismo número. Además de amplificar, podemos simplificar una fracción, que es dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Y siempre deben ser múltiplos entre sí. Veamos un ejemplo. Tengo que simplificar la fracción 27 y partido por 45. Debo darme cuenta que el 27 y el 45 son múltiplos de 3, entonces puedo simplificar arriba y abajo por el mismo número, porque obviamente no me conviene tener una fracción donde el numerador o el denominador además sea un número decimal. No nos conviene, no nos va a gustar eso. Entonces en este caso, 27 partido por 45, lo simplifico por 3, divido por 3 arriba y divido por 3 abajo y me va a dar que el numerador me va a quedar 9 y el denominador me va a quedar 15. Entonces, volvemos a repetir, 27 partido por 45 debe ser equivalente a 9 partido por 15. Pero además, acá no lo alcancé a anotar o bueno, anotarlo en alguna parte, yo puedo volver a simplificar el 9 partido por 15 por 3. Divido por 3 arriba y divido por 3 abajo. Y arriba me va a quedar 3 y abajo me va a quedar 5.
¿ya? Y siguen siendo fracciones equivalentes. No es tan complejo hacer una simplificación o una amplificación, ¿ya? En la simplificación sí, ojalá, debo darme cuenta que al dividir arriba y abajo por el mismo número sean múltiplos. Números decimales. Los decimales también son parte de los números racionales y debemos identificar su clasificación. Los decimales finitos son aquellos que provienen de fracciones que se pueden escribir como fracción decimal, o sea, están partidos por un número 10 o un múltiplo de 10. Acá tengo 3 ejemplos. 112 partido por 100, eso me va a dar 1,12. Si se fijan, tengo una parte entera y una parte decimal finita. Hasta acá llega, no hay más repeticiones, no hay un número más que vaya detrás de ellos. Tengo el 50 partido por 100, que es equivalente a tener un medio, o sea, 0,5. Y el 2/5, que al hacer la división me va a dar el número decimal 0,4. Entonces, estos de acá, estos ejemplos son decimales finitos. Además de los decimales finitos, están los decimales infinitos, que tienen una parte entera y su parte decimal tiene un número infinito de cifras decimales. Acá tengo un ejemplo, 7,56, 56, 3 puntitos suspensivos porque se repiten infinitamente, uno más cifras decimales. La parte que se repite la vamos a llamar periodo. Entonces tengo la parte entera y en este caso esta parte se va repitiendo, se llama periodo. Se repite infinitas veces. Y además, estas se dividen en las fracciones que provienen de fracciones no decimales, valga la repetición, y llamados infinitos periódicos o semiperiódicos. Ahora los vamos a explicar. Los infinitos periódicos. Un decimal infinito es periódico si su periodo comienza inmediatamente después de la coma. Tengo un ejemplo. Mejor dicho, 2. Acá tengo 2. Este 0,4545 y se repite infinitamente, va a tener dos partes. La parte entera, que en este caso es 0, ¿ya? Coincide que es 0. Coma, el 45 es el periodo, se va a repetir infinitamente. Y en este caso se le agrega esta rayita como símbolo para acotarlo, para no repetir tanto el 45, 45, 45, 45. Entonces el 0,45 periódico se puede denotar como 0,45 con la rayita arriba y repito, la parte entera es el 0 y en este caso el periodo o parte decimal es el 45. Tengo el 0,6666 hasta el infinito, donde en este caso coincide el 0 como parte entera y el periodo en este caso es solamente el número 6 con la rayita arriba y se va a repetir infinitamente. Esto me permite acotar mucho y no tener que escribir tantas las repeticiones. Infinitos semiperiódicos, en los cuales no todas las cifras de la parte decimal se repiten. Hay una parte que queda fija. Y esa la llamaremos anteperiodo. Y la parte decimal que se repite corresponde al periodo. Tengo dos ejemplos nuevamente. En este caso hay una fracción que representa al 0,4666 hasta el infinito se repetía. Entonces ahora vamos a tener la parte entera que coincide, en este caso que es 0. No vayan a creer que siempre es 0. Coma. Luego viene el número 4, que no se va a repetir, solamente va a quedar fijo. Eso lo vamos a llamar anteperiodo. Y por último, la parte que se repite, el decimal que se repite infinitamente es el periodo. Entonces, el 7 partido por 15 es equivalente a tener 0,466666 hasta el infinito, o lo puedo escribir como 0,46 periódico. Y en este caso tengo un poco más grande el número, 2,2352525252, que es la cifra que se repite. Entonces, la parte entera es 2. 23 quedaría fijo anteperiodo y luego el periodo del 52 que se va a repetir hasta el infinito. Todos estos números ya pueden ser reescritos como números decimales o fracciones. Más adelante, ya para la próxima guía, vamos a poder transformar de fracción a decimal y devolvernos de los decimales a las fracciones, porque para algunos en algunas operaciones es más fácil sumar números decimales y para otras personas se le hace más sencillo sumar o multiplicar, por ejemplo, números fraccionarios. ¿Ok? Veamos ahora. ¿Qué tenemos en resumen?
vamos a hablar directamente en este diagrama, que tengo números decimales que pertenecen a los números racionales. Y recuerden que los números racionales pueden ser enteros, fraccionarios o decimales. Dentro de los decimales tengo dos tipos, los finitos, que en este caso tengo el 25 partido por 100, que equivale a 0,25, ojo, que esto también puede ser representar un porcentaje, y los infinitos, y tengo tres clasificaciones para los infinitos: los periódicos, donde tengo la parte entera y la parte decimal se repite infinitamente; los semiperiódicos, donde tengo una parte entera, un anteperiodo que queda fijo y luego una parte decimal que se va a ir repitiendo infinitamente, dependiendo de la cifra. Y por último, tengo otros números muy importantes, ya, que decimales, que no son periódicos. Y en este caso tengo el número pi como ejemplo: 3,14, 15, 92, 65, 4, etcétera, etcétera, infinitas repeticiones. Pero ¿cuál es la gracia? Que estos dos de acá arriba, con estos de acá, sí pertenecen a los números racionales, porque estos de acá sí pueden ser representados como fracciones. Pero lamentablemente el número pi no se puede representar como una fracción. No hay ninguna fracción que sea equivalente a ese número. Se acercan algunas fracciones, pero no lo son. Entonces, los números que no pueden ser representados como fracciones, pero sí son decimales y son infinitos, no van a pertenecer a los números racionales. ¿Ya? Acá tengo unos ejemplos de números irracionales. Tengo la raíz de 2, muy famosa, un número que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Con ahí empezaron, bueno, se estudiaba desde antes, también, muy antiguo, pero es un número que todos han escuchado seguramente, raíz de 2, un número que multiplicado por sí mismo me dé 2, pero este número es infinito, no tiene un fin. Acá tengo una repetición: 1,41,42, perdón, 1,41, 42, 13, 56, etcétera, infinitos. Entonces yo no puedo representar la raíz de 2 como una fracción. Luego, raíz de 3, mismo problema, repeticiones infinitas de números que no tienen un patrón. El número e es un número muy útil para estadística y otros tipos de cálculos más complejos que después van a conocer, y el famoso, yo creo que el más famoso de todos los numeritos, el pi. Hay otro número que es el phi, que también es una razón áurea, que después les voy a dejar un video para que vean, muy entretenido, del número pi, del número phi. ¿Cuál es la gracia? O sea, estos que están acá, que son números decimales infinitos, pero que no pueden ser representados como fracción, los llamamos irracionales. Los números racionales son fracciones, números enteros, y decimales que sí pueden ser representados como fracción. Si los unimos a los irracionales, transformamos a otro conjunto, que son los números reales. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, que incluyen todos estos números que ya hemos estado explicando. Vamos a las operaciones: adición y sustracción de números racionales. Ustedes ya han sumado, restado, multiplicado y dividido fracciones anteriormente. Debemos recordar nada más esto un poco, y también vamos a hacer operaciones combinadas. Es por eso importante volver a repetir esta situación. Hay una forma muy sencilla de sumar y restar fracciones cuando vienen de a 2. También pueden ser 3 o 4 fracciones, pero si lo van a hacer de a 2, toman 2 elementos, lo más sencillo es hacer esto. Entonces, se conoce como el método mariposa, creo que lo hablan así. Entonces, veamos, tengo una fracción a partido por b más otra fracción c partido por d. ¿Cuál es el método? Simple. Los denominadores yo los multiplico y luego multiplico cruzado para obtener el numerador en este caso, de la adición. Entonces, a por d acá arriba, debo respetar el signo acá, más b por c acá al lado. Si es sustracción, resta, es lo mismo, pero solamente con el signo que debo mantener en esta situación. Los denominadores los multiplico, luego multiplico el numerador por el denominador, lo coloco arriba, respeto el signo, menos, y el denominador lo multiplico por este numerador y lo coloco acá. ¿Cuál es lo importante? Que a, b, c, d deben pertenecer a los números enteros, y b y d, los denominadores, deben ser distintos de 0 para que no se indetermine este valor. Ejemplo: suma y resta de fracciones. El método anterior
es muy sencillo de usar para dos fracciones o más que no tengan, por ejemplo, el mismo denominador. Pero cuando tenemos el mismo denominador es más sencillo, es súper sencillo. Se mantiene, en este caso, el denominador y sumamos o restamos los numeradores, respetando la regla de los signos, de la adición, obviamente. Entonces tengo estos dos ejemplos. El 3 octavos más 2 octavos, que en este caso mantengo el denominador y después sumo los numeradores y me da 5 octavos. Sencillo, ¿verdad? Siguiente. 5 novenos menos 7 novenos. Mantengo el denominador, resto los numeradores y me da menos 2. Menos 2 novenos. No es tan complejo. Si hay 3 o más fracciones, yo puedo elegir de a 2, si no son el mismo denominador, y usar el método de la mariposa. Si tengo 2, 3 o 4 fracciones que tienen el mismo denominador, es más sencillo usar esto, siempre y cuando respete los signos. Suma y resta de números decimales. Acá no es tan complejo, solamente hay que ser muy ordenado. Hay personas que se confunden, yo mismo me confundo a veces al verlo de esta forma, entonces para mí es más sencillo ponerlos como si fueran unas columnas. Entonces, para sumar o restar dos son más números decimales, un método sencillo sería haciendo coincidir las comas, que en este caso serían como una columna, donde tengo la parte entera y la parte decimal, y luego sumar como si fueran números naturales. En este caso tengo el 2,42 más 3,7 más 4,128. Se ordenan, ¿ok? Y obviamente respetando la coma, y acá tengo la parte entera y la parte decimal. Hay personas que en esta partecita de acá ponen un 0, acá ponen 2 ceros solamente para tener más orden y no tener problemas. Al efectuar la suma no vamos a tener problemas. 0 más 0 más 8, 8. 2 más 0 más 2, 4. 4 más 7 más 1 me va a dar un valor que es 12, y luego debo tener la reserva, recordar la reserva, en este caso para los números, y tengo una reservita en mi memoria, si quieren lo anotan por ahí, yo no lo anoté. 2 más 3 más 4 más la reserva me va a dar 10. Entonces el número que yo obtengo al sumar estos tres decimales, números decimales, me va a dar 10,248. ¿Ok? La misma situación pasa con la resta. Debemos solamente mantener la coma y ubicar bien los números, y obviamente en el caso de la regla de los signos estar atentos. Si son dos números negativos se deben sumar, si uno es negativo y el otro es positivo se deben restar. En este caso fíjense que el 9,1 se puso acá y ahora sí apareció el 0 para tener el orden. Entonces dijeron 9,10 en este caso menos 3,82, y al hacer la resta, ya cada uno con cada uno, me va a dar 5,28. Vamos a los ejemplos de la guía. O sea, todo lo que yo hablé, hay un resumen en la guía, también está en su texto del estudiante, lo pueden sacar de manera digital, ojalá lo hayan podido ir a buscar a la escuela también si es posible, pero también puede estar digital. Entonces, veamos estos ejemplos. Podemos entonces reconocer a qué conjunto pertenece cada número que está puesto ahí. Vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos. Entonces vamos a usar ese símbolo que parece la letra E pero no es la letra E, que es pertenencia, y el mismo símbolo con una rayita ahí que es no pertenece, no pertenencia. Esto estaba en su texto del estudiante, yo lo saqué solamente como ejemplo para la guía también, y vamos viendo. Primero, me adelanté. El 2,5 no pertenece a los números enteros, pero sí el 2,5 es un número racional. ¿Ya? Eso es lo que tenían que ir poniendo ahí, dándose cuenta de que si yo tengo el 2,5 es un número racional, pero no necesariamente es un número entero. Siguiente, me parece que es el 125. El 125 sí pertenece a los números naturales, porque es un número positivo, pero no pertenece, por ejemplo, a los números enteros, a los z, y sí pertenece a... Perdón, me equivoqué. Este número, ahora sí pertenece a los números naturales. Como pertenece a los naturales, va a pertenecer también a los z, y como pertenece a los z, por ende también va a pertenecer a los números q. Pero en este caso se preguntaba si pertenecían a los números naturales. Sí pertenecía. Tengo el menos 2,7, que no pertenece a los números enteros,
porque es una fracción negativa, pero sí pertenece a los números racionales. Y por último, este ejemplo de acá, el menos 2,5 periódico, o sea, es el menos 2,5555 hasta el infinito, negativo, que sí pertenece también a los números racionales. Ese era el primer caso de identificación. En el texto hay unos ejemplos que pueden ir leyendo o simplemente ir trabajando la guía. La próxima semana, en el próximo video, vamos a explicar la guía de manera más profunda. Y vamos a la suma y restas de fracciones, que también está en la guía. Estos ejemplos los saqué de la guía. Tengo estos dos. El número 2, la fracción 3/5 más menos 1/2, y el número 24, que son tres fracciones, 3/4 menos 1/3 más 1/2. No hay que entrar en pánico con los signos porque tenemos desde séptimo octavo la regla de los signos de la multiplicación. Si no lo recuerdan, después les voy a subir con el resultado de la otra guía, que era muy sencillo de recordar. Si yo tengo más por más, el resultado tiene que ser positivo. Si tengo menos por menos, el resultado tiene que ser positivo. Y el menos por más o el más por menos, el resultado debe ser negativo. Siempre deben recordar eso. O sea, debe estar prácticamente muy bien aprendido, muy bien guardado en su cerebrito. Veamos. La primera. Entonces, acá yo no tengo el mismo denominador. Entonces tengo que usar la mariposa, ya, digámoslo así, para poder resolver este ejercicio, que no es tan complejo. Veamos la primera parte. Primero, técnica de la mariposa. Multiplico el 5 por el 2, los denominadores, lo coloco abajo. Y luego multiplico cruzado. ¿Qué cosa? Primero, el numerador por el denominador, y lo coloco acá. 3 por 2 aquí arriba, respeto el signo, más, ¿qué cosa? Este denominador por este numerador, y lo coloco acá. ¿Ya? Entonces aquí respeto bien los signos. 5 por 2 acá abajo, 3 por 2 aquí arriba, respeto el más, lo pongo aquí, y 5 por menos 1 acá arriba. Y lo desarrollo. Veamos. 3 por 2, 6. Luego, 5 por menos 1, menos 5. Acá está la suma, por si acaso no ha desaparecido. Y abajo, 2 por 5 o 5 por 2, 10. Y ya estoy súper avanzado. Luego llego a esta parte, a esta confusión que algunos tienen, y no es tan compleja. Recuerdo la regla de los signos. Tengo más, menos, o sea, tengo que desaparecer esa confusión, y en mi mente yo voy a decir, más por menos es más. Entonces, perdón, más por menos es menos. Estoy un poco distraído. De nuevo, más por menos es menos. Y ahora sí me queda esta resta sin problemas. Abajo, 5 por 2 me daba 10 y lo mantengo. Entonces, terminé el ejercicio porque de pasar de esta confusión del más por menos, me da menos, me queda 6 menos 5 que me da 1, un décimo, sin problema. ¿Ya? Disculpen la confusión de recién, pero me equivoqué en los signos. Vamos al de abajo. Recuerden, no tienen el mismo denominador, por eso lo elegí, para poder trabajar esa parte. Si tienen el mismo denominador, se mantiene el denominador, se suman o se restan los numeradores. Veamos acá, tengo 3. Y hay muchas formas de hacer una suma o resta de fracciones, porque mucha gente lo encuentra muy tedioso, pero hay que hacerlo. Entonces, tengo 3 denominadores diferentes. Y pueden usar la técnica de la mariposa como acá arriba. O sea, pueden decir, voy a hacer primero estos 2 y el resultado le voy a sumar un medio. Alguien podría decir, voy a tomar estos 2 y al resultado se la voy a restar a 3/4. O los dos extremos, como ustedes quieran. Si quieren usar la técnica de la mariposa, primero 2 y luego el otro número lo mismo. Pero podemos usar los 3 de inmediato, con el denominador común, ¿ya? O simplemente multiplicando los 3 números y me va a dar un número muy grande. Pero es muy complejo eso. Si yo multiplico 3 por 4 y por 2, me va a dar un número grande que después voy a tener que simplificar. Entonces podemos usar el denominador común y va a quedar todo simplificado de inmediato. Veamos. ¿Cuál es el denominador común entre estos 3 números? Fácil, un número que contenga a los 3 anteriores, a estos, que sean múltiplos, obviamente. Verifiquemos, o sea, si alguien piensa de inmediato, oye, 3 por 4 me da 12, 3 por 4 me da 12, y el 12 contiene al 2, ¿ya? Lo contiene, ¿ya? Veamos.
Vamos a avanzar de inmediato. Entonces, nos damos cuenta que el 3 por 4 me da 12 y además el 12 contiene al 2. O sea, veamos, yo digo, el 4, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 12? Por 3. Bien. El 3, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 12? Por 4. Y luego me pregunto, ¿el 2 por cuánto se multiplica para que dé 12? Por 6. Entonces, el número 12 es el denominador común de estos tres de acá. Veamos. El común de los denominadores que está acá. Entonces ahora simplemente vamos a avanzar. Tomamos el número 4 y digo, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 12? ¿O qué número multiplicado por 4 me da 12? Es el número 3 este. Entonces ese 3 yo lo multiplico por el numerador y lo coloco. Bien. Luego vamos a respetar ese signo, menos. Y me pregunto, con este denominador, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 12? ¿O qué número multiplicado por 3 me da 12? Es el 4. Respetamos ese signo, lo pusimos acá. Y me preguntaba qué número multiplicado por 3 me da 12. Es el 4, lo coloco. Multiplicado, ¿por qué cosa? Por este 1. Y respetamos el signo, fíjense. Entonces me queda menos 4 por menos 1. Más, respetamos el signo y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? Es el 6. Y ese 6 lo multiplico por ese numerador. Y ya tengo esta operación acá arriba. Entonces, 3 por 3, 9. 4 por 1, 4. Menos por menos, más. Y por último, 6 por 1, 6. Todo eso partido por el denominador 12 en este caso. Y ahora simplemente arriba debo hacer la suma. Y encontramos que nos da 19 partido por 12. Entonces, si se fijan en estas combinaciones, hay sumas y restas de fracciones. Pude usar la técnica de la mariposa o el denominador común. También se puede hacer aparte, de a 2 primero y luego sumo el tercero. Puedo usar esos dos extremos y luego le resto el del centro. Pero siempre debemos llegar al mismo número. Entonces, para que después puedan desarrollar la guía y obviamente entregarles los resultados, me parece que en la guía le puse los resultados al final. ¿Qué entendimos hoy día? O qué por lo menos alcanzamos a verificar. Los números racionales, que pueden estar escritos como fracciones o como decimales, e incluso números enteros. Dentro de los decimales están los finitos y además los infinitos. Pero dentro de esos infinitos los puedo dividir en dos. Los periódicos, que en este caso tienen una parte entera y un periodo que se repite infinitamente, y los semiperiódicos, una parte entera, un anteperiodo y un periodo que se repite infinitamente. Descartados de los números racionales, quedan los números infinitos que tienen repeticiones no periódicas, números aleatorios, como el número pi, como la raíz de 2, que no pueden ser representados como fracciones, por eso no quedan clasificados como los números racionales. Simbólicamente, entonces, los naturales pertenecen a los enteros y los enteros y los naturales pertenecen a los racionales. Eso. Yo creo que por ahora está bien. Dejaré esto como un diagrama porque me parece que deja bastante conciso todo lo que estábamos hablando. Espero que puedan avanzar a la guía. Tengo un correo que dejaré adjunto para que puedan hacer consulta la próxima semana y así concluir la guía y verificar si avanzamos, si lo hicimos bien y si nos equivocamos en algo, obviamente mejorarlo. Es la idea, por lo menos por estos días, mientras no hay clase. Espero que se encuentren muy bien y luego nos vemos. Que estén muy bien. Luego haré otro video para explicar otras situaciones. Adiós.